Martin Heidegger, a. Meskirch, 26 de septiembre de 1889, Friburgo, 26 de mayo de 1976, fue un filósofo, ensayista y poeta alemán. Muchos especialistas se refieren a él como el pensador y filósofo más importante del siglo XX, aunque su trabajo influyó sobre todo en la fenomenología y en la filosofía europea contemporánea, ha tenido igualmente influencia más allá de esta, en campos como la arquitectura, la crítica literaria, la teología y las ciencias cognitivas. En sus comienzos fue discípulo de Edmund Husserl, estuvo inmerso en el proyecto fenomenológico de su maestro y su interés se centró rápidamente en la pregunta por el sentido de ser. Esta pregunta guiará gran parte de su pensamiento y es con ocasión de su intento de darle una respuesta con la obra Ser y Tiempo, publicada en 1927, cuando va a adquirir una gran notoriedad internacional, incluso más allá de los campos específicamente filosóficos. En los años 1930 tiene lugar aquello que se ha denominado el giro, en alemán, Die Kehre, de su filosofía, con sus obras Cartas sobre el humanismo e Introducción a la metafísica. Trató así de preparar un nuevo camino para su pensamiento que se mantuviera alejado de la metafísica. Según Hans-Georg Gadamer, este término ha acabado aunando todas las proposiciones contra las que Heidegger desarrolló su filosofía. La influencia de Heidegger en la filosofía francesa ha sido particularmente notable. Esto se deja ver sobre todo en filósofos como Jean-Paul Sartre, Jean Baufret, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, Maurice Merleau-Ponty y Michel Foucault. Asimismo, Heidegger es uno de los filósofos cuya personalidad y obra han generado más controversia por su actitud durante el periodo 1933 a 1934, mientras fue rector de la Universidad de Friburgo tras la llegada de Adolf Hitler al poder entre 1933 y 1945, ya que, además de ser uno de los principales intelectuales del movimiento revolucionario conservador, fue miembro y seguidor del partido nazi. Existe controversia entre la concordancia de su filosofía con el nazismo. Precursores. El pensamiento de Heidegger es fruto de diversas fuentes. Se trata de un pensamiento elaborado en gran parte en diálogo con los antiguos griegos, el pensamiento cristiano, el existencialismo de Kierkegaard y la fenomenología husserliana, pero también con sus predecesores inmediatos Dilthey, Brentano, Bergson, las escuelas neokantianas de Baden y de Marburgo, así como bebe de algunos de sus contemporáneos como Jaspers o Schiller y de los avances de la lógica matemática, Russell y Frege. Las controversias de Marburgo y el rechazo a las filosofías dominantes para las personas interesadas en los trabajos y conferencias del joven Heidegger. La principal dificultad radica en su contextualización, es decir, en cómo entenderlo desde las discusiones intelectuales de su tiempo sin leer estos trabajos a la luz de obras posteriores. Heidegger rechazó la filosofía dominante de su tiempo, el neokantismo, aparecido a mediados del siglo XIX y al que reprocha su enorme abstracción. La controversia más célebre en este sentido fue la mantenida con Ernst Cassirer y que recibió el nombre de debate de Davos. Junto al kantismo, Heidegger también rechazó el cartesianismo y todas las filosofías basadas en las ciencias positivas o subyugadas por sus métodos, la antropología filosófica, el psicoanálisis y las filosofías de la vida. Además, rechazó de Husserl la ambición científica de su fenomenología, optando por una fenomenología más orientada hacia la hermenéutica y la experiencia concreta de la vida humana, que él denomina facticidad. Por otra parte, Heidegger fue crítico con los principios de la antropología moderna, especialmente con las nociones de sujeto, de vida y de persona. A lo largo de su obra posterior, el filósofo alemán mantuvo su crítica hacia el cogito cartesiano, que según él habría olvidado el sentido de ser del yo soy. Los primeros trabajos El problema de la historia al comienzo del siglo XX, los debates más vivos enfrentaban las tesis del neokantismo, Heinrich Rickert, la sociología, Georg Simmel, los filósofos vitalistas, Wilhelm Dilthey, Karl Jaspers, e historiadores, Oswald Spengler, acerca de la objetividad de las ciencias históricas. Heidegger vuelve la espalda a estas cuestiones, encontrando superficiales estas disputas, pues las ideas de la sucesión de generaciones, la compatibilidad o no entre las culturas, los ciclos históricos o el sentido de progreso carecían para él de una justificación de base. Así, para Heidegger estas ideas se basaban en el prejuicio que suponía que hay una realidad originaria dada, que se da como una base coherente de hechos históricos.
Incluso si esta realidad fuera suficientemente estable y determinada como para constituir el objeto de una ciencia, él estimó que la cuestión filosófica principal relativa a todas ellas seguía en suspenso. El problema de la teología Franco y Sedastú recordó cierta frase de Heidegger: la filosofía ella misma en tanto que tal es atea cuando se entiende de forma radical, pues ella misma tiene por objeto de su cuestión a vida en su facticidad, en tanto que ella se comprende a sí misma a partir de sus propias posibilidades de hacer. Esta afirmación intenta explicar el hecho de que el pensamiento filosófico en sí mismo es ya de por sí un esfuerzo intelectual humano contrario a conceder autoridad total a lo divino como propósito superior que supedita al individuo a éste, ya que su esfuerzo es conocer el sentido último de la vida del hombre, su facticidad en tanto que es, por evidencia, la realidad del ser humano y su existencia en los hechos per se, con independencia de la razón que suponga defender una doctrina filosófica en particular. Heidegger reintrodujo la problemática teológica en la filosofía como una forma de crítica a un aspecto particular de la metafísica, que él denominó antu-teología. Esta manera de pensar trata la relación entre el ser y Dios, como primer principio. Para él, la teología dogmática descansa sobre un fundamento y un sistema filosófico que no se derivan directamente de los problemas de la creencia. Para el filósofo Hans-Georg Gadamer, al comienzo de los años 20 estaba claro que la crítica de Heidegger a la teología oficial de la Iglesia católica y romana le llevó a preguntarse cómo una interpretación adecuada de la fe cristiana era posible. En otros términos, cómo era posible defenderse de la deformación del mensaje cristiano en la filosofía griega, que se encontraba en la base de la neoescolástica del siglo XX y de la escolástica clásica medieval. El cristianismo primitivo, prosigue Gadamer, hará que se le muestre la metafísica como una suerte de ignorancia de la temporalidad y la historicidad originarias que se manifiestan a través de la fe cristiana. Lo anterior, ya que para el cristianismo la vida natural es sólo una parte de un entramado que va mucho más allá, y cuyo resultado final es el cumplimiento del propósito divino y en ello, una vida eterna totalmente trascendente, evidentemente más allá del ámbito de la filosofía general y griega, específicamente. De ahí que para Heidegger el cristianismo primitivo sea visto como un testimonio privilegiado contra todas las visiones tranquilizadoras de inspiración religiosa católica y filosófica. Jean-Claude Jens nota que Heidegger encuentra en la religiosidad cristiana un acceso hacia lo que él denominó ciencia originaria de la vida fáctica. El reencuentro con los conceptos primitivos de la fe cristiana, según Jens, nutrirá la analítica de ser y tiempo. Además, durante los años que pasó en Marburgo, Heidegger sostuvo un diálogo con la teología dialéctica protestante, especialmente con el teólogo Rudolf Bultmann, bajo el impulso de una nueva lectura de las epístolas de Pablo de Tarso, así como de las obras de Lutero y Søren Kierkegaard. Heidegger ejerció a través de la analítica de ser y tiempo una influencia decisiva sobre la teología protestante, cuyos alcances tendrían que ser objeto de estudio aparte. Fuentes de inspiración. Nueva lectura de Aristóteles para Hans-Georg Gadamer. El peso que tuvo Aristóteles en el joven Heidegger pudo medirse en los cursos que dio en Marburgo durante los años 1920. Sin embargo, Heidegger proponía una lectura nueva del Estagirita, liberada de todas las interpretaciones escolásticas anteriores. En el marco de sus trabajos sobre la fundamentación filosófica de la lógica, Heidegger descubre que ya en el mismo Aristóteles, la teoría no es una actividad etérea y separada de la vida y de la naturaleza intemporal. Justo al contrario, señala el hecho de un Dasein histórico comprometido en una existencia determinada. Heidegger señala que no fueron ni los antiguos griegos ni el propio Aristóteles quienes originaron esta ruptura entre teoría y práctica, sino los intérpretes escolásticos, que la exageraron con su atención desmedida hacia la metafísica en detrimento de otros tratados como la Ética a Nicómaco o el de Anima. Los escolásticos, afirma François Sedastur, habían hecho a Aristóteles el padre de la lógica y el inventor de la cópula, un pensador que habría entendido el ser a través de la categoría, reducción a la que Heidegger se opone, pues califica a Aristóteles de fenomenólogo anticipado. Será necesario, para Heidegger, poner en evidencia el lazo común entre la teoría y la praxis, tarea que realiza a partir de la concepción del Dasein como cuidado, en alemán, Sorge. El filósofo alemán se apoyó en el mismo Aristóteles, quien habría en cierto modo delineado esta concepción a través del concepto de la prudencia o pronesis. Por otro lado, con el apoyo del legado aristotélico,
el joven profesor en Marburgo pudo innovar en su interpretación sistemática de los fenómenos fundamentales de la vida fáctica, las maneras de comportarse del Dasein, que habían sido despreciadas anteriormente. Heidegger traslada estas cuestiones al nivel de determinaciones categoriales, que serán la base de los futuros existenciales o categorías de la existencia en ser y tiempo. La obra y la figura de Heidegger no solo generaron admiración, sino también polémicas y discusiones que abarcaron distintos aspectos de las mismas. Para Husserl, Heidegger traicionó a la fenomenología. Para Husserl, el discurso sobre el ser es lo mismo que la instalación en la actitud natural fenomenológica, tal como hace notar Gerhard Granel, en los márgenes de su ejemplar de Ser y Tiempo. El fenomenólogo anota: Heidegger traspone la elucidación de todas las regiones del ente y del universal, la región total del mundo, al orden de la antropología. Toda la problemática se transfiere, al ego le corresponde el Dasein, etc. De ahí que todo tome una profundidad de significado llena de oscuridad. No obstante, según Adrien Francelanor, esta lectura responde a una malinterpretación del término Dasein, que es simple y llanamente asimilado a la realidad humana. De ahí que Husserl llegara a creer que Heidegger estaba en camino de trazar una nueva antropología. Según Robert Brizard, Heidegger busca, en contra del reproche de Husserl, mostrar que no es en el comportamiento cotidiano donde el Dasein puede encontrar su camino hacia la comprensión auténtica de su existencia. A este reproche, Heidegger responderá que el ego trascendental de su maestro no es más que un subjetivismo trascendental y que solamente él, al retomar la pregunta por el ser que llevaba tanto tiempo abandonada, pudo salir de la perspectiva antropológica que impregna todo el pensamiento filosófico desde Descartes. Heidegger utilizará este mismo argumento frente a quienes quieran situarlo junto a la filosofía de la existencia, Die Existenzphilosophie, al lado de Kierkegaard, Jaspers y Sartre. Por otra parte, Heidegger recalcó en una carta a Husserl las diferencias filosóficas que lo separaron del pensamiento de su maestro a partir de 1927, dicho de otro modo y siguiendo a Heidegger, la investigación fenomenológica no debería tratar tanto de las experiencias de la conciencia como del ser para el que se puede hablar de tales experiencias, y que por lo tanto es capaz de fenomenalizar lo existente. Estamos de acuerdo en el punto en que el ser, en el sentido de lo que ustedes llaman mundo, no puede ser iluminado en su constitución trascendental volviendo a un ser del mismo modo de ser. Pero esto no significa que lo que constituye el louques de lo trascendental no sea en absoluto nada del ser. Por el contrario, el problema que surge inmediatamente es saber cuál es el modo de ser del ser en el que se constituye el mundo. Este es el problema central de Ser y Tiempo, es decir, una ontología fundamental del Dasein. Helmut Plesser y la crítica de la analítica existencial. Ya desde 1928 en su libro Los grados de lo orgánico y el hombre, Helmut Plesser se desmarcó explícitamente de la analítica del Dasein propuesta por Heidegger, al considerar que ésta excluía la vida en favor de la existencia. La raíz de la polémica procedía del debate dado a principios del siglo XX en torno a la posibilidad de la existencia de una antropología científica que pudiera aclarar todas las determinaciones de la existencia humana. Plesser, basándose en los trabajos de la biología de su época, considera que hay naturalidad en la capacidad del hombre para transformar su entorno en un entorno cultural. Plesser argumenta que la vida contiene una de sus posibilidades, la existencia, y que no hay un profundo desacuerdo en el análisis del Dasein sobre este punto dado por sentado de la primacía de la vida. No obstante, para Heidegger el malentendido es otro, radica en la posibilidad de una antropología científica, concepto que considera ambiguo, ya trate la definición del ser humano como un ser entre otros seres y, por lo tanto, una simple ontología regional, o como un cierto ser a la manera cartesiana que implica a la subjetividad humana como su fundamento. En cualquier caso, Heidegger niega la pretensión de la antropología científica de ser un fundamento del pensamiento filosófico. En palabras del filósofo germano, en este caso la antropología se convierte en una especie de vertedero para todas las cuestiones no resueltas. Plesser amplía posteriormente su crítica y subraya el carácter ahistórico de la analítica existencial, con las consecuencias que esto conlleva. Para Plesner, Heidegger solo estaría proponiendo definiciones neutrales de la existencia humana, a partir de las cuales no se puede elaborar ningún análisis político ni tomar ninguna decisión respecto a una coyuntura histórica o política. Añade Plesner que la esencia del hombre no existe ni cabe en ninguna definición, porque está llamado a determinarse a sí mismo en la historia,
históricamente y según las situaciones en las que se convierte en lo que ha decidido ser. Siguiendo con este razonamiento, el ser humano no podría estar contenido en ninguna definición neutral de una situación neutral. En 1931 y tras el avance de los nacionalsocialistas en las elecciones de 1930 escribe Poder y Naturaleza Humana. En esta obra, insta a la filosofía a despertar de su sueño y a dejar de creer que puede captar el fundamento del hombre. Aplica un concepto de historicidad que le lleva a creer que hay que aventurarse en el ámbito de la política y asumir la responsabilidad de enfrentar sus peligros. Según Plessner, la política funciona de una forma maquiavélica como el arte del momento favorable, de la oportunidad favorable, aquello que los griegos llamaban kairos. Por lo tanto, en 1931 el imperativo del filósofo sería captar la dimensión política que construye al ser humano, con la pertenencia a un pueblo como rasgo distintivo y con la respectiva importancia de la nacionalidad, Volkstum, en alemán. Otra crítica dirigida por Plessner a Heidegger es que queda descuidada la nacionalidad, base de todos los problemas políticos de un pueblo. El hombre solo existiría en el horizonte de su pueblo. Según Plessner, la filosofía de la autenticidad no hace más que ampliar la brecha, tradicional en Alemania, entre una esfera privada de salvación del alma y una esfera pública de poder. Heidegger estaría promoviendo así la indiferencia en la política. Martin Heidegger, Historia completa, Infancia y Orígenes, 1889-1909. Nacimiento, 26 de septiembre de 1889 en Meeskirch, un pequeño pueblo en la región de Baden, Alemania. Familia, su padre, Friedrich Heidegger, era sacristán y tonelero. Su madre, Johanne Kemp, provenía de una familia campesina. Desde niño estuvo muy ligado a la Iglesia Católica. Su entorno rural, marcado por la naturaleza y la religiosidad, influiría más tarde en su pensamiento. Recibió una beca para estudiar en un seminario jesuita, pero problemas cardíacos lo obligaron a dejar esa carrera sacerdotal. Formación académica y primeros intereses, 1909-1918. Ingresó a la Universidad de Friburgo para estudiar teología, pero pronto se inclinó hacia la filosofía y la fenomenología. Quedó muy influenciado por Franz Brentano, a través de su obra, y por Edmund Husserl, fundador de la fenomenología. En 1914 se doctoró con una tesis sobre Duns Scotus y poco después presentó su habilitación, un requisito para enseñar en la universidad, sobre la teoría de las categorías en el filósofo medieval. Durante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, fue llamado al servicio militar, pero debido a su salud, su participación fue breve. Ascenso académico y Seino en Disaid, 1919-1927. Se convirtió en asistente de Husserl en Friburgo 1919. En 1923 fue profesor en la Universidad de Marburgo, donde enseñó a futuros pensadores importantes como Hannah Arendt, Hans-Georg Gadamer y Carlo Witt. En 1927 publicó su obra más famosa, Seino en Disaid, Ser y Tiempo, considerada una de las más influyentes del siglo XX. Allí planteó una pregunta central: ¿qué significa ser? Introdujo conceptos como el Dasein, ser ahí, la angustia existencial, la autenticidad y el ser para la muerte. Esta obra revolucionó la filosofía existencial y la fenomenología, y marcó un antes y un después en el pensamiento continental. Rectorado y relación con el nazismo, 1933-1934. En 1933, tras la llegada de Hitler al poder, Heidegger fue nombrado rector de la Universidad de Friburgo. Se afilió al Partido Nacionalsocialista Alemán, NSDAP, y dio discursos con un tono favorable al nuevo régimen, lo que ha sido una de las partes más polémicas de su vida. En 1934 dimitió del rectorado, aparentemente decepcionado por la dirección del régimen, aunque nunca se distanció públicamente del partido durante la guerra. Su relación con el nazismo sigue siendo un tema muy debatido. Algunos creen que fue oportunista, otros sostienen que hubo afinidad con ciertos aspectos ideológicos. Pensamiento maduro y el giro, 1935-1945. En los años posteriores, su filosofía tomó un giro, que pasó de centrarse en la existencia individual a reflexionar sobre la historia del ser y el papel del lenguaje. Profundizó en críticas a la técnica moderna, advirtiendo que ésta veía al mundo y al ser humano como simples recursos. Gestel introdujo la idea de que el lenguaje es la casa del ser, el ser se revela a través del lenguaje poético y el pensar meditativo.
Estudió y reinterpretó a los presocráticos como Heráclito y Parménides para recuperar un modo más originario de pensar el ser. Posguerra y prohibición de enseñar, 1945-1951. Tras la Segunda Guerra Mundial, las autoridades de desnazificación lo investigaron y le prohibieron enseñar hasta 1951. Aunque no fue condenado penalmente, su reputación académica quedó marcada por su pasado político. Durante este periodo mantuvo correspondencia y diálogos con poetas como Friedrich Hölderlin y escritores como Jean Baufret en Francia. Últimos años y legado, 1951-1976. Volvió a enseñar en Friburgo y dio seminarios muy influyentes. Continuó desarrollando sus reflexiones sobre el ser, la técnica y el arte, influenciando corrientes como el existencialismo, la hermenéutica y el posmodernismo. Murió el 26 de mayo de 1976 en su pueblo natal, Maaskirch. Aportes clave. Existencialismo y fenomenología. Redefinió la filosofía centrándola en la experiencia concreta del ser humano. Crítica a la técnica. Advirtió sobre el peligro de reducir todo a recursos disponibles. Lenguaje y poesía. Defendió que la poesía y el pensamiento meditativo son formas privilegiadas de acceso al ser. Influencia. Marcó a filósofos como Sartre, Derrida, Gadamer, Foucault y Levinas. Polémicas. Su vinculación con el nazismo sigue siendo una mancha difícil de separar de su obra. Los Cuadernos Negros, publicados décadas después, revelaron comentarios antisemitas que intensificaron el debate sobre si sus ideas filosóficas tenían afinidades ideológicas con el nazismo.